Buenas noches a todos, damas y caballeros. Bienvenidos a una edición más de su programa favorito en tiempos de cuarentena. 100 medicoblastos dijeron. Es para mí un placer presentarles a nuestras invitadas especiales de esta noche. Reciban con un fuerte aplauso a la coreana más mexicana, Jun. ¡Annyeong! Con nosotros también tenemos a la más asustadora, Paula. Y por último, a nuestra foránea más costeña, Natalia. Qué hermoso público que nos acompaña y qué grandes invitadas tenemos esta noche. Esta noche es especial y en la cual esperemos que aprendan mucho. Recuerden que al final del programa tendremos un premio muy especial, así que prepárense para saber quién es la que más estudió para este programa. Bueno, antes de comenzar, suerte para todas. Muy bien, vamos con la primera pregunta. ¿Qué es la clonación? La clonación es la introducción de un fragmento del ADN denominado inserto dentro de una molécula de ADN denominada vector que puede replicarse de manera autónoma e independiente del genoma de la célula hospedadora. Muy bien, Jun, es correcto. Muy bien, punto para Jun. No se desanimen las demás, que esto apenas comienza. Ahora veremos un video más detallado para tener una explicación y un mejor entendimiento de esta respuesta. ¿Qué es la clonación? La clonación consiste en hacer copias idénticas de un fragmento de ADN y generalmente es un fragmento de ADN que nos codifica algo que nos interesa, como puede ser un gen que se expresa a sí mismo o como una proteína que puede ser útil. La clonación se refiere a la introducción de un fragmento de ADN llamado inserto. Imaginemos que las líneas azules son una cadena de doble hebra de ADN. Este inserto irá dentro de la molécula de DNA denominada vector. En este ejemplo, nuestro vector es un plásmido. El vector puede replicarse de manera independiente del genoma de la célula hospedera. El resultado son millones de copias de una molécula recombinante proveniente del inserto y del vector. Cuando tenemos un gen al que queremos clonar, debemos cortarlo mediante enzimas de restricción, cuyos sitios de corte deben estar presentes en el sitio de clonación múltiple del vector. Asimismo, el inserto deberá cortarse con las mismas enzimas que dejen los mismos extremos, de tal manera que la complementariedad de los extremos generados en el inserto coincida con los extremos del vector. Pregunta número 2. ¿Qué es un vector y cuál es su clasificación? Jun. El vector se define como una molécula de ADN de doble cadena y su clasificación... no recuerdo. ¡Caracoles! Oh, casi correcto, Jun. Muy bien, Natalia. Se define como una molécula de DNA de doble cadena que puede albergar un fragmento de DNA exógeno y se clasifica como vectores de clonación y de expresión. Perfecto, Natalia. Punto para ti. A continuación, veremos una explicación acerca de esta respuesta. ¿Qué es un vector? Un vector se define como una molécula de ADN de doble cadena con capacidad de albergar un fragmento de ADN exógeno, es decir, de otro origen. De acuerdo con su uso, los vectores se clasifican en vectores de clonación y vectores de expresión. Los vectores de clonación tienen como finalidad el almacenamiento de secuencias y la obtención de grandes cantidades de ADN insertado o de la molécula recombinante. Estos pueden ser plásmidos, bacteriófagos, fagémidos, cósmidos y cromosomas artificiales bacterianos o de levadura. Todos los vectores de clonación poseen parte de su estructura los siguientes elementos básicos comunes. Primero, origen de replicación u ORI. Es una secuencia de ADN del vector que provee un sitio único de reconocimiento
a las proteínas que identifican el sitio de inicio de la replicación. En el caso de los plásmidos, es una replicación unidireccional. Segundo, marcador de selección. Es un gen, por lo general confiere resistencia a un antibiótico o genera un fenotipo en particular. Los antibióticos más comunes a los que se genera esta resistencia son la ampicilina y la kanamicina. En general, los marcadores de selección son únicos en los vectores, aunque existen algunos plásmidos que contienen dos. Y por último, el sitio de clonación múltiple. Es un fragmento de ADN que contiene una serie de sitios únicos de reconocimiento para las enzimas de restricción. Son muy cercanos entre sí, con una amplia gama de posibilidades de insertar cualquier fragmento de ADN. Por otra parte, tenemos a los vectores de expresión que tienen como objetivo producir un transcrito, RNA, o la proteína producto de este transcrito. Estos vectores pueden ser plásmidos o bacteriófagos. Muy bien, tercera ronda. Parece que Pau debería esforzarse un poco más si no quiere quedarse atrás. Pregunta número 3. ¿Cuál es la diferencia entre un vector de clonación y uno de expresión? Muy bien, Pau. Claro que sí, Carmina. La diferencia entre un vector de clonación y uno de expresión es que los vectores de clonación tienen como finalidades el almacenamiento de secuencias y la obtención de grandes cantidades del DNA insertado o de la molécula recombinante. Suelen ser plásmidos, fagos, fagémidos, cósmidos y cromosomas artificiales bacterianos o de levadura. En cambio, los vectores de expresión son aquellos cuyo objetivo es producir un transcrito RNA o la proteína producto de este transcrito. Pueden ser plásmidos, fagos. Excelente, Pau. Parece que estudiaste un poco para esta presentación. Ahora veremos un video explicativo de la respuesta que nos acaba de dar nuestra compañera. ¿Qué es el DNA recombinante? El DNA que sufre la clonación se denomina recombinante porque combina dos fragmentos de DNA de origen diferentes. ¿Cómo se prepara? La preparación consiste en la unión covalente in vitro del inserto del DNA al vector cortado, empleando una ligasa. La especificidad de dicha unión depende del tipo de extremos que haya resultado al preparar el inserto y el vector. Si son cohesivos, su secuencia es la específica de la enzima de restricción empleada y solo se asocian los extremos compatibles. Una vez asociados por emparejamiento de bases, la ligasa establece la unión covalente sellando las dos mellas. Si se trata de extremos romos, no pueden asociarse previamente, pero la ligasa los puede unir, aunque con menor eficacia, y no se supone ninguna diferencia a la enzima de restricción con la que se prepararon. Se puede decir que todos los extremos romos son compatibles. Vamos a pasar una pequeña pausa comercial y enseguida regresamos. Ya nos encontramos de vuelta con ustedes. Es momento de pasar a la siguiente pregunta. Esta es un poco más difícil, así que atentas. ¿Cuáles son los componentes de los vectores de expresión? Yo. Adelante, Natalia. Tenemos que son 4 componentes. Su primer componente son los elementos básicos, que consisten en que es un origen de replicación, un marcador de selección y un sitio de clonación múltiple. Su segundo componente es que es un promotor fuerte, es decir, que tiene un sistema de inducción simple y efectivo para poder tener una baja expresión basal y ser fácilmente transferible a otras cepas. Su tercer componente tenemos que es el sitio de unión ribosoma, que es la secuencia de Shine-Dalgarno, que precede el codón de inicio, que es el UAG, de la traducción de los ARN mensajeros procariontes. Y su último componente tenemos que es un número de copias del plásmido, ya que su expresión basal del plásmido está caracterizada por determinar la fuerza del sitio de origen de replicación, que es la que origina los plásmidos con un elevado número de copias. Excelente, Natalia ha regresado al juego. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es un plásmido? Adelante, John. El plásmido son pequeñas moléculas circulares del ADN que se replican y se transmite con independencia del cromosoma bacteriano.
Bien dicho, Jun. Para ilustrar mejor la respuesta que recibimos, ahora veremos un video explicativo del tema. ¿Qué es un plásmido? Los plásmidos son pequeñas piezas circulares de ADN que se replican independientemente del anfitrión, tal como puede ser una bacteria. Contienen alrededor de 3.000 a 10.000 pares de bases. Son muy estables y también son muy sencillos de manipular. Y se encuentran en microbios o bacterias. En la naturaleza, los plásmidos frecuentemente contienen genes que le dan una ventaja a su anfitrión, la bacteria, habilidades que no tenía antes, algo así como el increíble Hulk. Como puede ser la resistencia a los antibióticos y también los medios para sobrevivir a ambientes hostiles. E incluso la habilidad de pelear con otra bacteria, para fines de supervivencia, claro. Al ser fáciles de manipular, son indispensables para la biología molecular o la ingeniería genética. Los plásmidos utilizados en el laboratorio se les conoce como vectores. Ahora me gustaría que habláramos acerca de las partes del plásmido. Iniciamos con el ORI, que es donde va a iniciar la replicación. Tenemos el lugar de los genes con ventaja, que es ahí donde están estos genes que nos ayudan a la supervivencia. El más común es la resistencia a antibióticos. Estos plásmidos pueden ser introducidos a las células mediante electroporación. Tenemos también los sitios de restricción. Ahí es donde se va a insertar el nuevo gen, en donde enzimas de restricción reconocen estos sitios y los cortan. Cortan al gen ya existente, quiero decir, como si se tratase de unas tijeras moleculares. De esta manera, un nuevo gen puede ser insertado. Usualmente estos sitios de restricción se encuentran junto a un sitio de clonación múltiple, un corto lado de DNA que contiene muchos sitios de restricción. Esto le da flexibilidad al proceso de clonación. También existe un promotor, que es el que va a permitir la transcripción. Esto para que el gen se pueda expresar. Una RNA pol se enlaza al promotor moviéndose a través de la hebra, creando así una nueva hebra de RNA mensajero. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la finalidad de la clonación molecular? Adelante, Pau. Sí me confundo, pero es para juntar genes en forma pura. Pau, creo que te has confundido. Natalia. Sirve para aislar la cantidad de genes específicos de forma pura. Muy bien, Natalia. Pasamos a una pregunta más difícil y de suma importancia. ¿Cuáles son los pasos de la clonación molecular? Adelante, Jun. Los pasos de la clonación molecular se dividen en 6 y la primera es la preparación del inserto del ADN que se va a clonar. El segundo paso es la preparación del vector para la clonación. El tercer paso es la ligación del mismo inserto y ese vector. Y el cuarto es la preparación de las células competentes. El quinto, la transformación celular. Y el sexto, identificación de las colonias celulares que contienen el vector recombinante. Muy bien, parece que Jun ha tomado la ventaja. Ahora veremos un video más detallado para tener una explicación y un mejor entendimiento de esta respuesta. Pasos de la clonación. El primer paso es la preparación del inserto de DNA que se va a clonar. Este involucra la digestión con enzimas de restricción para liberar el gen que se quiere clonar. Para facilitar la clonación, se prefiere el uso de enzimas de restricción cuyos sitios de corte estén presentes en el sitio de clonación múltiple del vector. Asimismo, el inserto deberá cortarse con las mismas enzimas o con una que deje los mismos extremos, de manera que la complementariedad de los extremos generados en el inserto coincida con los extremos del vector. El inserto se purifica y se separa de la molécula de DNA de donde proviene. Esto sucede mediante una electroforesis en gel de agarosa. La hebra correspondiente al inserto, que se verifica por el tamaño que presenta, se desciende del gel y se extrae y purifica mediante técnicas convencionales. El segundo paso es la preparación del vector para clonación y consiste en A.
el corte con la misma enzima de restricción con que se dirigió el inserto y obtener un DNA lineal. B. Desfosforilación del vector con la finalidad de impedir la autoligación del vector. Se realiza usando la fosfatasa alcalina bovina de origen intestinal o la fosfatasa bacteriana BAP, que elimina los grupos fosfato 5' de una cadena de DNA. C. Purificación del vector. Consiste en eliminar las partículas de agarosa, los restos de enzimas inactivadas y las sales provenientes de la restricción de digestión. El tercer paso es la ligación del inserto con el vector. La ligación de un segmento de DNA exógeno a un vector involucra la formación de enlaces fosfodiéster entre los residuos fosfato que se localizan en los extremos 5' de la cadena de ADN y los residuos hidroxilo que se encuentran en los extremos 3'. Esta unión es catalizada in vitro con una enzima ligasa. Las más utilizadas son la ligasa de E. coli y la T4 ligasa de bacteriógrafos. En el cuarto paso se preparan las células competentes. Para los vectores puedan ser replicados, tienen que estar dentro de una célula que debe prepararse para hacerla permeable a la entrada del vector recombinante. Esto es lo que se conoce como la generación de células competentes. Las células competentes generalmente son células procariotas. La bacteria más utilizada para este procedimiento es la E. coli. El estado de competencia puede inducir por diferentes métodos de laboratorio, y la elección del método dependerá del procedimiento de transformación seleccionado. Uno de los métodos de competencia más utilizados consiste en tratar las bacterias con una solución de cloruro de calcio. Se desconoce el mecanismo exacto por el cual este compuesto induce la competencia. Sin embargo, una explicación afirma que la membrana bacteriana es permeable a los iones cloro, mas no a los iones calcio, de manera que los iones calcio se rodean de moléculas de agua para entrar a la célula, lo que provoca que la célula se abulte, lo que facilita la formación de poros y la entrada del DNA. Ahora queremos colocar nuestro plásmido en un organismo que pueda hacer las copias por nosotros, lo que nos lleva al quinto paso, que es la transformación en bacterias. La transformación bacteriana consiste en la adquisición de ADN exógeno que le confiere un nuevo fenotipo a la célula huésped. Usualmente se usa a la bacteria E. coli. Imaginemos que en este frasco tenemos muchas bacterias de E. coli. En él colocaremos nuestros plásmidos. Y lo que queremos hacer es que la bacteria recoja a nuestro plásmido. Entre los métodos más comunes para que esto suceda se encuentran la transformación química y la transformación por electroporación. En la transformación química, las células y el ADN plasmídico se incuban en una solución hipotónica de cloruro de calcio, que forma un complejo con el ADN que facilita su entrada por endocitosis a una célula competente. Además, se aplica un breve choque térmico a 42 grados Celsius por 90 segundos, que incrementa la permeabilidad de la membrana celular. Y, por otro lado, la transformación por electroporación consiste en la aplicación de breves pulsos eléctricos de alto voltaje a las células receptoras, para formar poros en la membrana plasmática en las células eucariotas o en la pared celular de las bacterias. Este método es la mejor opción para plásmidos grandes de hasta 50 kilobytes. El último paso consiste en cultivar las bacterias en una placa Petri, a la que llenaremos de nutrientes, para que las bacterias puedan crecer. Después, debemos identificar las colonias que contienen el vector recombinante. Para identificar a las bacterias que tomaron los plásmidos, debemos poner en los nutrientes antibióticos. Además del gen que nos interese clonar, es necesario colocar uno que tenga resistencia antibiótica para poder diferenciar las colonias que no lo poseen. Otros marcadores de selección se basan en la producción de moléculas fluorescentes o bien en la producción de enzimas que al reaccionar con un sustrato producen coloración en la colonia de células transformadas. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las aplicaciones de la clonación molecular? Muy bien, Pau. Sus aplicaciones son para la producción de proteínas eucariotas en bacterias, o sea, las proteínas recombinantes, tales como hormonas, antibióticos, vacunas, generación de cultivos transgénicos resistentes a plagas o sequías, también la producción de animales transgénicos capaces de producir en su leche proteínas recombinantes, así como para el establecimiento de librerías genómicas o genotecas, que han permitido secuenciar por completo el genoma humano y el de otros organismos.
Excelente, Pau. Aplicaciones de la clonación. Las moléculas recombinantes, constituidas mediante técnicas de clonación, se utilizan para muchos fines en la biología molecular. Productos biofarmacéuticos. La clonación de DNA puede utilizarse para producir proteínas humanas, con aplicaciones biomédicas, como la insulina. Otros ejemplos de proteínas recombinantes incluyen la hormona del crecimiento humana, que se administra a pacientes que son incapaces de sintetizarla, y el activador tisular del plasminógeno, TPA, que se utiliza para tratar infartos y prevenir coágulos sanguíneos. Proteínas recombinantes como estas suelen producirse en bacterias. Terapia génica. En algunos trastornos genéticos, los pacientes carecen de la forma funcional de un gen en particular. La terapia génica intenta proporcionar una copia normal del gen a las células del cuerpo del paciente. Análisis genético. En laboratorios de básica investigación, los biólogos suelen usar la clonación de DNA para crear versiones recombinantes artificiales de genes que les ayudan a entender cómo funcionan los genes normales de un organismo. También pueden ser usados para la bioregeneración, ya que degradan sustancias altamente tóxicas. Ya vemos que son muchísimas las aplicaciones de la clonación molecular. Querido público, vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida regresamos. El huevo hace más por ti de lo que piensas. Como prepararse en menos de 5 minutos. Comer más huevos hace más por ti. Ya nos encontramos de vuelta con ustedes para una última pregunta. Esta es muy importante. ¿Cuáles son las genotecas y cuál es su clasificación? Adelante, Nat. Las genotecas son una colección de fragmentos de ADN provenientes del genoma de un organismo y están clasificados de dos maneras, los de ADN complementarios y los de ADN genómicos. Los primeros, que son los complementarios, tenemos que se construyen a partir de secuencias de ARN mensajeros por una reacción in vitro, que se sintetiza a partir de una primera cadena de ADN complementario utilizando una ADN polimerasa con actividad transcriptasa inversa. Y los de segunda clasificación, que son los genómicos, son para construir bancos de ADN, que para esto se ocupa aislar el ADN genómico del organismo, para que éste corte las enzimas de restricción y genere fragmentos con externos complementarios al vector de clonación. Esto. Excelente respuesta, Natalia. Genotecas. Una genoteca es una colección de fragmentos de DNA provenientes del genoma de un organismo, clonados en vectores para facilitar su estudio. Se pueden construir genotecas de DNA genómico o de DNA complementario. La genoteca gDNA es una colección de fragmentos de DNA genómicos clonados en un vector que en conjunto representan la totalidad de DNA o el genoma de un organismo. Los bancos de cDNA se construyen a partir de secuencias de RNA mensajero, mediante una reacción in vitro que sintetiza una primera cadena de cDNA, utilizando una DNA polimerasa con actividad de transcriptasa inversa. Esto es lo que conocemos como retrotranscripción. Parece que esta noche ha ocurrido algo nunca antes visto. Tenemos un empate entre dos concursantes, Natalia y Jun. Así que los esperamos la semana entrante en una nueva edición de nuestro programa para ver un desempate entre nuestras dos concursantes, con el tema de macrófagos. No olviden sintonizarnos. Fue un placer tenerlos con nosotros y a nuestras grandes invitadas, Jun, Natalia y Pau. Nos vemos la semana entrante. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.